8 y saludamos de inmediato a nuestro siguiente invitado. Nos referimos al doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios, el profesor Gilberto Aranda. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un placer estar con ustedes esta mañana. Sí, hay mucha preocupación, profesor, por cómo se están desarrollando los acontecimientos en Medio Oriente, sobre todo a partir de esta serie de ataques que se han intercambiado tanto Israel como Hezbollah desde el Líbano a partir de este ataque sin precedentes, ¿no? Por lo menos yo en mi memoria no tengo un hecho que sea similar al que se vivió, por ejemplo, respecto de estas detonaciones que hubo en diversos dispositivos electrónicos de integrantes de Hezbollah y de cómo esto puede escalar aún más la tensión en una zona que ya desde hace prácticamente un año, porque estamos a días de que se cumpla el primer aniversario de estos ataques de Hamas en territorio israelí, ya se venía arrastrando una situación muy compleja. ¿Cómo ha visto el desarrollo de los últimos acontecimientos, profesor? Bueno, ciertamente el golpe inferido por Israel respecto a los Viper, los buscapersonas y los walkie-talkie es, por así decirlo, bastante novedoso. Este ataque sobre estos circuitos inalámbricos que en sus detonaciones dejan heridos y muertos. Esto ciertamente es un elemento distinto, pero diría que todo esto es una preparación de una antesala que sí tiene símiles, como la operación llamada por Israel Paz para Galilea en 1982, donde creó una franja de seguridad así llamada en el sur del Líbano. Y pareciera ser que estamos en la antesala de un movimiento de esta magnitud, sobre todo si tenemos en cuenta las amenazas de Benjamin Netanyahu, el premier israelí, donde está diciendo que si no entiende Hezbollah el mensaje, pues lo recibiría de todas maneras. Y sobre todo por las advertencias que circulan en hebreo y en árabe respecto a llamar a la gente a salir inmediatamente del lugar del sur del Líbano, lo que hace prever la inminencia de un ataque terrestre israelí, yo diría con un guión no muy distinto a lo que ocurrió precisamente pocos días después de los ataques de Hamas en el sur de Israel, lo que significaría que estaríamos probablemente ante un segundo escenario catastrófico, tal como ocurre en Gaza, donde también fueron llamadas a la gente a desalojar, y bueno, tenemos instalado hace prácticamente un año a la Fuerza de Defensa de Israel. La apertura de este nuevo frente vuelve prácticamente imposible, por lo menos en el corto plazo, la ocurrencia de la paz finalmente en la zona, que era algo que se estaba buscando a partir de todo lo que se estaba viviendo en Gaza y Cisjordania. ¿Cómo ve esa situación? Bueno, la paz parece muy lejana en esta zona, más bien yo diría que todos los esfuerzos estaban puestos en lo que era una tregua, un cese de hostilidades bajo ciertas condiciones, pero hoy lo veo lejanísimo, entre otras cosas porque hay otros frentes abiertos y las grandes potencias están concentradas en sus propios procesos internos, electorales en algunos casos. La verdad es que el cese de hostilidades se ve lejísimo. Las informaciones hablan de alrededor de 41.000 muertos en la franja de Gaza. Es una cifra enorme. Y por cierto, yo diría que lo que tenemos más bien es, al contrario de un cese de hostilidades, tenemos la posibilidad de una expansión del teatro de operaciones, ya no solamente remitido a la franja de Gaza, sino que incluyendo el sur del Líbano, y la potencialidad, y esto es el escenario más terrible, por decirlo de alguna manera, de que esto se expanda a una guerra regional, porque sabemos que si Hezbollah es de alguna manera atacado en forma directa, siempre está la posibilidad que Siria y sobre todo Teherán se inmiscuyan, se involucren, dado que Hezbollah es parte también de los aliados proxy del régimen iraní.
Uh-huh. Profesor, se ha hablado mucho durante el transcurso de todo este conflicto que en cierta forma Benjamín Netanyahu estaría empujando las hostilidades para asegurar su posición al interior de Israel, que sin la guerra su permanencia como primer ministro estaría muy cuestionada y estos ataques en contra de Hezbollah se producen días después de que hubiese una serie de cuestionamientos bastante fuertes por parte de la población israelí a la forma en la cual Benjamín Netanyahu estaba llevando el conflicto, particularmente contra Hamás. Se había conocido hace poco la noticia de una serie de rehenes que supuestamente estaba pactado que fuesen liberados o intercambiados, ¿no?, con Israel por parte de Hamás, que eso no se concretó y finalmente terminaron siendo asesinados y esa situación provocó una molestia tremenda en los familiares que incluso se trasladó a protestas en Israel en contra de Benjamín Netanyahu. ¿Qué tanto hay de esto, ¿no?, de la situación interna, de lo que está viviendo Benjamín Netanyahu políticamente en Israel a la hora de que este conflicto finalmente escale y se amplíe, ¿no?, a consecuencias que todavía no podemos dimensionar? Pues hay mucho de lo que usted está mencionando y además agregaría que todas las acciones emprendidas hace casi un año tienen como telón de fondo movilizaciones y hartazgos de parte de la sociedad israelí. Voy a decir parte porque la verdad yo también constato que está muy polarizada, y si bien hay puntos en común, como es la defensa y el derecho evidente de Israel existir, ciertamente hay un grave desacuerdo, un evidente desacuerdo respecto a lo que es el actual gabinete israelí liderado por Benjamín Netanyahu. Antes de los ataques que hacía usted mención, encontramos una sociedad que se estaba movilizando precisamente por temas relacionados con el Poder Judicial, por un Poder Judicial cada vez más afectado por lo que son las decisiones del Ejecutivo, y donde muchas de sus competencias iban a quedar absorbidas por el Ejecutivo. En ese contexto de diferencias es que aparecen los ataques, y después de los ataques viene un involucramiento completo de Israel en una maquinaria militar que ya va a cumplir 11 meses, probablemente en un tiempo más, un año. Así que la verdad es que la sobrevivencia de este gabinete, de este gobierno, está atado a la guerra y su conducción. Probablemente en otras condiciones, sin la guerra, no es tan desencaminado pensar que podría haber incluso caído y haber sido reemplazado, pero evidentemente la necesidad se hace en este caso para el gobierno una cuestión crucial y la transforma en un elemento clave en lo que es su proyección. Aun cuando han persistido las diferencias, en este caso, tal como usted dice, respecto a lo que fueron todo lo que es la arista rehenes, que ha significado también la muerte o el asesinato inmediato de los mismos, por priorizar otro tipo de objetivos militares, territoriales, etcétera. Hemos visto enormes movilizaciones de parte de la sociedad israelí, que evidentemente sigue dividida, sigue polarizada respecto, en este caso, a la conducción de la guerra. Por supuesto que no respecto a la existencia del Estado de Israel, pero sí respecto a la conducción de la guerra y particularmente la figura controversial de Benjamín Netanyahu. Uh-huh. Un punto que es preocupante, sobre todo cuando estos conflictos comienzan a escalar, ¿no?, es que el origen se nos empieza a olvidar, se empieza a difuminar, ¿no?, entre todas estas aristas que empiezan a surgir y aquellos escenarios que se pueden empezar a configurar, que pueden ser realmente graves, pero el origen sigue estando ahí. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la Franja de Gaza, los ataques, las matanzas que hemos visto durante el último tiempo
continúan. ¿Qué pasa con eso, profesor? Porque efectivamente la situación, claro, comienza a escalar, nos empezamos a preocupar de otras cosas, pero el drama que se vive en territorio palestino se mantiene. ¿Cómo poder ponderar eso? Están indisolublemente unidos, son parte de una misma lógica, y yo comenzaba refiriendo el número de aproximadamente 41.000 personas muertas, una cifra enorme, de alguna manera también provocada por el ingreso de efectivos israelíes en el área. Ciertamente esto tiene como causa anterior, y no quiero desconocerla, todo lo que fue una operación extremista por parte de Hamas, que ingresa al territorio israelí y mueren 1.200 personas, a 1.300 personas aproximadas, hay 250 rehenes, una situación extrema, y la respuesta de Israel ciertamente es ingresar. Ya lleva más de 11 meses en terreno, donde pidió la evacuación del norte y la concentración de la gente en el área sur, en Rafah. Después de eso inició sus operaciones de castigo sobre Rafah y ha pedido nuevamente un desplazamiento hacia el norte, donde salieron. Es decir, tenemos una situación de callejón sin salida, y el drama persiste en Gaza. Y recordar que cuando digo que están indisolublemente unidas, me refiero a que lo que es el castigo mediante misiles de factura diversa, pero en poder de Hezbollah en el norte de Israel, sur del Líbano, está vinculado a esta situación en Gaza. Es decir, es parte de la respuesta de Hezbollah, que se siente vinculado y tiene toda una red de vínculos con Hamas, ambas organizaciones. Por lo tanto, esto está vinculado. Lo que ocurre es que ya un segundo frente hace escalar las cuestiones, y Hezbollah tiene lazos aún mucho más desarrollados y sólidos con Teherán, de los que incluso tiene Hamas, que los tiene. Pero estamos hablando de una milicia chií que es parte de los aliados proxies inmediatos. Entonces, la posibilidad de una escalada va creciendo, y hay que tomar nota de aquello. Esto puede ser aún más grave. Si el ejército de Israel ingresa a lo que es el sur del Líbano, que está usando, insisto, al menos un expediente, un recetario que se asemeja mucho a lo que ocurrió antes del ingreso a Gaza, pues vamos a estar hablando de dos escenarios y la posibilidad evidente de una escalada que no habíamos visto en mucho tiempo. Por último, profesor, estamos conversando con el doctor en estudios latinoamericanos, académico de nuestra casa de estudios, el profesor Gilberto Aranda. Sabemos que tiene otros compromisos, pero quería preguntarle porque efectivamente se ha hablado mucho durante el último tiempo que quien tiene la llave, por así decirlo, para destrabar toda esta situación es Estados Unidos. Bueno, primero preguntarle si lo cree así usted, y segundo, ¿qué acción puede tomar efectivamente? Porque por un lado vemos a un Joe Biden que durante el último tiempo ha endurecido sus críticas en contra de la figura de Benjamín Netanyahu, pero por otro lado sabemos que es un país que está unido en cierta forma a Israel, y en ese sentido es muy complejo de que pueda haber algún quiebre, ¿no? que empuje a Estados Unidos a tener una actitud más decidida en torno de lo que está pasando ahí en Medio Oriente. ¿Cómo ve usted la situación? El papel de Estados Unidos es muy importante en la zona, pero tampoco estamos en ese liderazgo único y exclusivo, hegemónico literalmente, de los años 90 o principios del siglo XXI. Aquí hay otros actores que pueden también ayudar mucho a destrabar la situación y que pueden presionar en uno y en otro sentido. Lo que sí, ciertamente Estados Unidos, por las mismas razones que usted estaba argumentando, tiene un vínculo especial con Israel, por su comunidad judía doméstica, por el lobby que ya es conocido que ejerce parte de esta comunidad en el aparato decisional de Estados Unidos, puede de alguna manera jugar un papel muy especial respecto a presión, convencimiento, incidencia en lo que es Israel, en lo que es el gobierno de Israel. Ahí sí puede jugar un rol muy, muy importante. Estados Unidos, de hecho, lo hizo cuando también en algún momento de este año estuvimos muy cerca de un choque más directo entre Irán e Israel,
más bien tuvimos una escenografía de guerra, toda una puesta en escena que al final no decantó una guerra efectiva, cuando vimos esos misiles iranios sobrevolar y dirigirse hacia Israel, pero que fueron de alguna manera interceptados por el domo de protección que tiene Israel. Bueno, todo eso también habla de una paciente labor de Estados Unidos y otros estados respecto a calmar las aguas. Quiero insistir, en este caso estamos hablando de Estados Unidos, que juega un papel muy importante, pero hay otros estados que también pueden ayudar a pacificar esta situación y al menos no hacerla escalar. Por lo tanto, es crucial el involucramiento de la comunidad internacional, lo que hace Estados Unidos, la Unión Europea. ¿Por qué no decirlo? También China puede ser muy importante. Ciertamente lo que decía es que hoy día tenemos al menos Estados Unidos ya, la Unión Europea, muy concentrados en sus asuntos domésticos, con elecciones a puertas, que por supuesto que son estados complejos que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, pero es inevitable una distracción en esos puntos porque habla de lo que puede pasar en el futuro inmediato y también en la forma de encarar este conflicto en el futuro que ya está prácticamente aquí mismo. Bueno, profesor, queremos agradecer el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y lo esperamos pronto para hablar de este y otros temas que tienen que ver con lo que está ocurriendo en el mundo. Un abrazo, que esté bien. Muchas gracias, muy buenos días. Ahí estaba conversando entonces con nosotros el doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el profesor Gilberto Aranda. Efectivamente, la situación está muy compleja. Nuestro diario electrónico radio.chile.cl hemos estado informando durante los últimos días de cruentas masacres que han ocurrido en territorio palestino durante